Hola a todas, bienvenidos a otro podcast de Brightco, donde hablamos de la migración. Emigrar muchas veces comienza con una ilusión, pero también con mucha incertidumbre. No sabemos qué nos espera del otro lado. Desiree Vadillo llegó a Noruega buscando una oportunidad laboral y se encontró con una realidad muy distinta: contratos injustos, promesas incumplidas y la sensación de no tener control sobre su propia vida. Pero lo que podría haberse quedado en una historia de frustración se transformó en algo muy positivo. Hoy, más de 10 años después, Desiree es enfermera y contidora de Halo Noruega, un proyecto que informa y acompaña a quienes quieren trabajar y vivir en ese país para que lleguen preparados y con conocimiento. En esta entrevista nos comparte su historia, las lecciones que aprendió sobre el valor de la información, el poder del idioma y lo que significa construir una vida entre dos culturas. Muchas gracias por estar aquí, Desiree. Hola, gracias a ti por invitarme. Pues vamos a platicar y conocer un poquito más de tu historia migratoria. Siempre inicio por ese viaje que nos transforma. Entonces, si recuerdas cómo empezó todo, ¿qué te llevó a decir, me voy a Noruega? Bueno, yo estoy un poco loca. Yo creo que hay que estar un poco loca para hacer esto. Todas estamos un poco locas cuando decidimos hacer esto. Y yo sentía que tenía ganas de una aventura. Yo, por suerte, no emigré por necesidad, ¿vale? Yo emigré por vivir, ¿vale? Por vivir una experiencia. Sí que es verdad que estuve mirando otras opciones para trabajar de enfermera. Decía, bueno, pues como quiero migrar y vivir en otro país, pues puedo mirar otros países, ¿no? Pues miré en Inglaterra, en Alemania, Noruega, pero sí que es verdad que desde pequeña yo había tenido un sueño muy grande que era ir a ver los fiordos noruegos. No me preguntes por qué. Y era algo que además sabía que económicamente no me iba a poder permitir en la vida, ¿no? O sea, viviendo en España, trabajando como enfermera y tal, pues o me casaba y hacía una luna de miel y me gastaba un dineral en irme a ver fiordos o tal. Entonces vi una oferta laboral para trabajar enfermera allí. Era una oferta preciosa, estupenda. Me pagaban el viaje a Noruega, me pagaban el alojamiento, me daban trabajo indefinido en sistemas públicos, maravilloso todo, todo gratis, me iban a enseñar el idioma gratis, era todo estupendo. Y a mí entonces se me metió entre ceja y ceja de por qué no iba a ir a Noruega. Entonces decidí no irme a ningún otro sitio más que allí. Algo como dentro de mí me lo dijo, o sea, porque tuve problemas a la hora de empezar con el idioma, ¿vale? Pasaron así como cosas extrañas ya, cosas que dices, esto igual es raro, siempre vas con la idea de me están estafando porque es todo gratis, todo tan bonito que igual me están estafando. Entonces, hace 10 años había muy poca información y entonces era como, se acababa de empezar a hacer esto, ahora está más al día. Y, y yo me acuerdo que mi madre me decía, pero hija, ¿para qué te vas a Noruega si está a 4.000 kilómetros de España? No te puedes ir más cerca. En Londres tienes vuelos por 20 euros, vas y vienes. Pero algo me decía a mí que yo me tenía que ir allá, al norte. Así que nada, me empecé con estas empresas, con una empresa. Empecé con una empresa primero que pues eso, me daba todo esto gratis. Pero antes tenían que hacerme una entrevista en persona, ¿vale? En Alicante. Yo soy del País Vasco y son 8 horas de diferencia en coche, ¿vale? Yo, como estoy muy loca, le dije a mi madre que me iba a coger el coche, me iba a ir 8 horas a Alicante, me iba a hacer la entrevista y me iba a volver. Bueno, Wow. mi madre, como está más loca que yo, dijo que ella iba a hacerlo conmigo, así que se vino conmigo a Alicante a hacer la entrevista y volver. Bueno, fue una sensación rara porque en Alicante había como muchos enfermeros y nos iban a hacer las entrevistas por tandas, ¿no? Una tanda igual nos hacían a 10 enfermeros y otra tanda a otros 10. Ok. Entonces,
yo hice una entrevista con un chico que no sabía castellano, me hablaba en inglés, supuestamente era el jefe de una empresa noruega, ¿vale? Que me iba a contratar. Entonces yo hablé con él, tan a gusto. Y allí conocí a la que iba a ser mi profesora de noruego, empezamos a hablar pues un poco de cómo es Noruega, tal, te haces ilusiones, todo esto. Y todos los enfermeros nos hicimos un grupo de WhatsApp, tanto los que habían hecho las entrevistas como los que iban a hacer las entrevistas al día siguiente. Y de repente los del día siguiente, cuando yo ya estaba volviéndome para mi casa, empezaron a escribir que a ellos no les habían entrevistado las mismas personas que me habían entrevistado a mí. Resulta que a ellos les había entrevistado la profesora de noruego. Y yo, ¿y por qué te Ok, entrevista la profesora de noruego? Te tendrá que entrevistar tu empleador futuro, ¿no? Digo yo. Yo me acuerdo que claro, a mí me entrevistó un señor calvo en inglés. Y yo decía, ¿pero no os ha entrevistado el calvo? Y ellos, que no, que a mí me ha entrevistado la profesora de noruego. Y yo, ¿pero qué raro es esto? Entonces yo le pregunté a la profesora de noruego y la profesora de noruego no me contestó. De repente, los contactos que yo tenía ahí, nadie me empezó a contestar. Y en el WhatsApp empezaron a hablar la gente a la semana. Y gente que había hecho la entrevista con la profesora de noruego, le habían dicho que les habían cogido para trabajar, pero que primero tenían que estudiar el idioma, ¿vale? El ok, idioma tenían que pagar 1.000 euros por adelantado y luego estudiar el idioma y el resto del pago del curso ya lo hacías cuando estabas en el país, ¿no? ok, Bueno, yo ahí ya me empecé a rayar mucho porque, claro, digo yo, tú quieres que yo te pague 1.000 euros, pero no, a mí me ha entrevistado un chico, a los demás les ha entrevistado la profesora de noruego, ¿por qué me haces una entrevista? O sea, ¿por qué? A los que la profesora de noruego les entrevistó, le llamaron y les dijeron que les habían cogido para claro, estudiar noruego e irse a trabajar. Y yo decía, ¿pero a qué te han cogido exactamente? Porque a ti no te ha hecho la entrevista el empleador. Entonces, ¿a qué te han cogido? ¿A que pagues 1.000 euros? No entiendo. claro, ¿No? claro. Y ya olía Era, ya a una estafa. sí, era como raro, ¿no? Era como extraño. Y yo, entonces, pues, me rayé mucho, me empecé a pensar, a pensar, a pensar, a darle vueltas. Y es que a mí me ha entrevistado un señor que él decía que tenía una empresa en Noruega, ¿no? Claro. Entonces, de repente me llama a mí la profesora de noruego y me dice que me ha cogido para trabajar. Y le digo yo, ¿pero me coges tú o me coge el señor que me esto? ¿O quién es ese señor, no? Sí, el calvo. El ¿Quién calvo, es el calvo? el calvo. Y mi madre por detrás diciéndome, chica, vete a Londres. Chica, vete a Londres. Total, ¿qué pasó? Que claro, a mí me dejó esto así como un poco tocada. Y como yo soy una persona que soy muy justiciera, muy reivindicativa, muy de buscarme las castañas y ayudar a todo el mundo, porque soy así, pues me acordaba del nombre de la empresa que supuestamente este señor Calvo representaba. Sí. Así que la busqué online y les escribí un email. Y les dije, pues eso, les conté. Les dije, mira, soy enfermera, estoy en España, me ha entrevistado un calvo y no sé si este calvo está relacionado con vosotros o a mí me están mintiendo, ¿vale? Claro, sí. Yo digo, porque si no tenéis ni idea de esto, alguien se está pasando por vosotros, ¿vale? Para hacer esto. Y la empresa directamente me contestó y me dijo que sí, que el calvo estuvo ahí de su parte. Y Ok. que él, o sea, que el calvo me entrevistó y él realmente era de una empresa noruega. Lo que pasa es que no habían entrado no habían hecho un acuerdo con la empresa que enseñaba noruego, ¿vale? Entonces, el calvo decidió marcharse, porque como no habían hecho un acuerdo entre ellos, pues decidieron irse y no trabajar con ellos. Y entonces yo le dije, vale, pero es que a mí me han cogido. ¿A qué me han cogido? ¿No? Porque si esta empresa no va a trabajar con ellos, entonces yo tengo trabajo en Noruega o no tengo trabajo en Noruega. Yo todo esto hablando con la empresa aquella en Claro, inglés. sí, Sí, porque me sí. salió a mí, o sea, por nada más. Y la empresa me dijo que ellos no sabían lo que estaban haciendo esta gente, pero que al menos ellos no iban a trabajar
con esta gente. Entonces yo ahí todavía me rayé más, porque dije yo, si estos no quieren trabajar con ellos, será por algo, ¿no? Claro, sí. Entonces yo, pues muy resolutiva yo, muy de sacarme las castañas del fuego yo, les escribí y les dije, pues yo quería trabajar en Noruega, ¿no me podéis contratar vosotros directamente? Y me dijeron Oh, que wow. sí, que iban a empezar ellos un idioma o sea, un curso para enfermeros propio, en el que la misma empresa enseñaba noruego, y así no tenía que estar hablando con otras empresas, y pues que me podía incorporar, estudiar noruego con ellos y irme con ellos a trabajar, ¿vale? Wow. Sí. Estoy loca. Eh, No, ¿sabes? O sea, tú te buscaste, tú dijiste, si no es por aquí, deja yo intento y no te quedaste ahí sentadita esperando a ver que alguien más reaccionara, sino que tú no, decidiste tomar el toro por el cuerno y vamos, sí, ¿no? soy así, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, pues hablando con la empresa me prometían más o menos lo mismo que me prometían con la otra empresa, ¿vale? Me daban gratis, totalmente gratis, en esta ocasión no tenía que pagar 1.000 euros, me daban totalmente gratis el curso de noruego, y luego al llegar, ¿vale? Yo tenía que estar trabajando con ellos mínimo 6 meses, ¿vale? Y pagar el curso de noruego de vuelta, ¿vale? Ok. ¿Ok? Vale. Entonces, bueno, yo estudié con ellos noruego, yo me fui, supuestamente me iban a pagar en Noruega, no me acuerdo cuándo me decían, pero en principio ponía que me iban a pagar mucho más de lo que me pagaron. Se suponía que, o sea, me dijeron cuánto iba a pagar en términos brutos y no netos, ¿vale? Y aquí en Ok. Noruega pagamos un porrón de impuestos, entonces no era para nada, no. Lo que Bueno, te y yo como dijeron. iba, lo que me dijeron, no, para nada. Yo como iba a vivir una aventura, pues me daba un poco igual, sinceramente. Yo quería pagar mi curso de noruego y listo, ¿vale? Y así es como vino. ¿Sigo con la historia? Es que yo Sí, empiezo y no sí, qué paro. interesante. Porque Vale. claro, ya conseguiste esta empresa que sí era, ellos te dicen, claro que sí, vente, y Mm. entonces tú te vas, no importa lo que te dijeron que te iban a pagar, porque pues la aventura valía más. Hombre, eso lo Entonces, viví ya cuando ya llegué. Cuando ya llegué yo ya vi los sueldos. O sea, a mí no me dijeron nada hasta que llegué. Y tampoco me lo ok, dijeron cuando llegué. Me di cuenta yo sola que esto no es lo que se supone que era. Eh, el curso se supone que iban a ser 6 meses de curso de noruego, ¿vale? Para aprender hasta un nivel B2, que es un nivel fluido de noruego. sí. Pero la empresa a los 4 meses, ¿vale? Decidió que necesitaba enfermeras, así que no, que estábamos preparadísimas ya para ir a trabajar, así que podíamos ir. Y allí me fui yo con 4 meses de noruego, no tenía ni idea de noruego. Mm, Sí, claro. ¿Y te no, pusieron a trabajar no, así? sí, me pusieron a Oh, trabajar, sí. Me pusieron a qué trabajar, sí, me difícil. pusieron muy difícil porque además es con pacientes, con enfermos, o sea, Ah, la comunicación es vital. Eh, fue bastante difícil. Nos ponían turnos de noches o turnos en los que no estuviésemos con otra gente mucho para que los demás no se dieran cuenta de nuestro nivel de idioma, porque si se daban cuenta de nuestro nivel de idioma, los hospitales, ¿vale? O las residencias de ancianos le podían decir a la empresa que no nos querían porque no nos enterábamos de nada, ¿vale? claro, claro. Entonces hacían como chanchullitos así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú le decías a la empresa, no me siento preparada yo para este trabajo, que no sé noruego, y te decían que sí que sabes. Vete a trabajar, ¿vale? O te ponías un poco más cabezota y decías que no voy a hacerlo. Y entonces te decían, bueno, pues entonces vuélvete a España y págame el curso de noruego, ¿no? Claro, el curso de noruego eran casi 4.000 euros. Wow. Eh, claro, 4.000 euros que no hicimos, o sea, porque no hicimos, porque nos hicieron en 4 meses, pero bueno, claro, ahí ya empecé yo a notar el hecho de, vale, he venido con esta empresa, dependo de esta empresa totalmente, ahora mismo la empresa me dice que yo tengo que trabajar así, esto no tiene que ser legal, porque yo, sin saber el idioma,
no puedo trabajar. Es que es un peligro para la salud, para todo el enfermo que esté conmigo, ¿sabes? Claro. Y yo no sé cómo puedo negarme a esto. Seguro que a nivel legal puedo hacer algo, pero como nadie me ha explicado absolutamente nada de cómo funciona este país y no conozco absolutamente a nadie, salvo a mis compañeros que están igual que yo, ¿sabes? No puedo hacer nada. Con mis compañeras de trabajo no puedo hablar porque no puedo hablar, ¿sabes? Sí. ¿Y había otras españolas con las que pudieras platicar sobre esto? Sí, estábamos más españoles, portugueses, sobre todo españoles y portugueses, juntos. ¿Y eran también aventados así como tú o eran más pasivos de que se quedaron ahí? Pues bueno, ya me dicen que aquí trabaja en la noche y ahí vengo. Sí, no, la mayoría era así, ¿no? Era bastante de, bueno, pues si hacemos lo que nos dicen, ¿no? Tenías también, jugaban bastante con el miedo, porque si yo me negaba a trabajar, entonces no me daban más trabajo, o era la última a la que le daban trabajo. Entonces, hay gente que, por ejemplo, le dijeron que como no sabían muy bien el idioma, le tenían en prácticas de idioma. Claro, prácticas de idioma es que ellos no cobraban, ¿sabes? Y esto, estabas Ok. viviendo en Noruega, te pagaban el alojamiento, pero estabas viviendo en Noruega, tenías que comer, pero no estabas ingresando nada. Yo estuve con dos chicos que estuvieron hasta 6 meses de prácticas de idioma, es decir, trabajando gratis, ¿vale? Wow. Supuestamente para ¿Y, mejorar su noruego, pero sin cobrar, ¿vale? ok. Esto es ilegal ¿Y en este país, por ejemplo. cuándo Sí. decides tú hacer algo? Bueno, pues no, o sea, tengo que reconocer que ahí no decidí hacer algo, porque yo estaba feliz, o sea, dentro de esta burbuja y de esta sensación de estoy dependiendo de unos extraños que hacen conmigo lo que les da la gana. Yo Sí. vivía en mi mundo de yupi piruleta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estaba con tres españoles, nos reíamos, hacíamos fiestas los martes, los jueves, nos íbamos por ahí, estábamos en Noruega, pues ibas a ver los fiestas aquí, los no sé qué, no sé cuánto, sea todo nuevo. Entonces estaba tan metida en qué En guay que estoy disfrutar. aquí, Sí, ¿sabes? claro. Que bueno, Sí, que lo pasaba mal en el trabajo, pero me callaba y yo seguía trabajando, punto. Hasta que me echen, pues nada, ¿qué voy a hacer, no? Yo ya he dado el aviso y si a ellos no les parece para tanto, pues entonces es su responsabilidad también. claro, Mal, pero es que tampoco podía hacer más, porque tampoco conocía a nadie ni nada. Entonces, a mí me solían decir, Desi, tranquilízate, venga, estamos todos igual, ¿sabes? Entonces decías, claro. bueno, pues nada, me voy a tranquilizar. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues es verdad, estamos todos igual, pues vale. Entonces, una amiga mía que conocí allí empezó a tener problemas de verdad con el idioma. Se enteraron de sus problemas de idioma. Que los demás tuvimos suerte. O sea, de mí, problemas del idioma no se enteró nadie. No sé cómo, pero no se enteraron. De los de mi amiga sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa dijo que como tenía problemas con el idioma, que si quería trabajar, la única posibilidad que tenían de darle trabajo era yendo al norte de Noruega. Claro, en el norte de Noruega hay oscuridad, frío, nieve, es bastante dura. Y ella Sí. dijo que si se iba con una compañera. Y me dijo a mí a ver si me iba con ella. Y yo, pues como estoy abierta a un montón de cosas, le dije, pues claro, vamos a ver auroras boreales. Y nos fuimos las dos al norte de Noruega, a un pueblecito de 800 habitantes, entre siete fiordos, sin ningún contacto, un autobús al día que va a la ciudad y volvía. Eh, Wow. sí, Se sí, encima fueron del a, círculo, claro, sí, encima del círculo súper polar cerca. ártico estábamos solas. Ahí. Mira, yo me acuerdo cuando íbamos en el bus, mira, lo que nos reímos las dos, porque no sabíamos a dónde íbamos y era como íbamos mirando el Google Maps a ver dónde íbamos, o sea, dónde iba a parar el autobús, porque cada vez nos íbamos más y más lejos al lugar más recóndito del planeta, Sí. ¿sabes? Oscuro y con nieve y frío Sí, porque y encima todo fuimos en eso. noviembre, Wow. entonces sí, sí.
Me acuerdo que el bus era a las 2 de la tarde y estaba ya todo de noche. Fuimos a trabajar a una residencia de ancianos. Y allí en este pueblito, pues se habla dialecto noruego, además, ¿no? No O era el noruego que habíamos sea, ya lo que estudiado, habías era... aprendido ya no te iba a servir de mucho. Sí. Pero la verdad es que la gente era maravillosa. La gente nos trató tan bien. Como tenían tanta falta de gente, de enfermeras, la verdad es que nos recibieron con unos brazos súper abiertos, tenían muchísima paciencia. Nos hacían trabajar a las dos juntas para tener las dos libre a la vez y poder viajar, ¿vale? Entonces estuvimos con la empresa trabajando ahí arriba en la residencia de ancianos. Después de unos 3 meses trabajando con ellos, ellos, o sea, lo que es la residencia de ancianos, ¿vale? Del municipio, nos ofrecieron el puesto fijo. Nos dijeron, ¿por qué no os vais de la empresa y os quedáis con nosotros? ¿Vale? Tú ten en cuenta que en Noruega los municipios pagan más o menos 3 veces más por enfermera que viene por empresa, ¿vale? Que si la enfermera viene sola o se queda fija, Ok, ¿vale? Porque como la empresa cubre los gastos de alojamiento y tal, y bueno, pues que es una empresa que come de eso, pues cuesta muchísimo coger enfermeras por empresa. Total, que nosotros dijimos que sí, porque estábamos la mar de a gusto, la supervisora nos apañaba los turnos para librar, para las vacaciones, hacíamos lo que queríamos, estábamos muy bien. Entonces dijimos que sí. ¿Qué pasó? Que la empresa se enfadó, porque la empresa nos dijo, bueno, que teníamos que acabar de pagar el curso de noruego, ¿vale? Que bueno, que de eso no cuatro teníamos meses, problema, lo íbamos a claro. pagar, ya llevábamos pagándolo un tiempo, entonces bueno, lo teníamos que pagar de vuelta, pero la empresa, bueno, me acuerdo que a mí no me lo hicieron, pero supongo que porque siempre he sido como muy cabezona, pero a mi compañera me acuerdo que le hicieron una videollamada y le decían cosas como, ¿por qué nos vas a dejar si estás aquí gracias a nosotros y tal, y cual? Y cosas así. También descubrimos que nos estaban pagando de menos, por cierto, la hora. La empresa nos pagaba menos la hora de lo que nos correspondía. Y esto lo aprendimos pues hablando con la gente del pueblo y con nuestros compañeros de la residencia. Resulta que nos pagaban bastante de menos que lo que se paga ahí, ¿vale? Claro, si tú cuando llegas no tienes comunicación o no te llevas bien con tus compañeros o no puedes generar una relación, y sale y surge lo que es este tema, porque esa es otra, ¿sabes? Porque igual llego, entre que llego o no llego, hablo o no hablo tal, pues ¿por cuándo me voy a enterar de lo que cobran los demás? Pues no lo sé, ¿sabes? Claro, sí, Entonces me enteré así. Entonces fue otra vez la sensación esta de decir, ¿estos cabrones? sí, sí. ¡Qué ¿Sabes qué? O coraje! sea, sí, Claro, mucho. Entonces cuando les dijimos que nos quedábamos, porque además nos pagaban más y nos quedábamos fijas, pues nos amenazaron con que no íbamos a poder coger las vacaciones de Navidad que teníamos programadas, pues no nos las iban a dar. Nos amenazaron con que, no me acuerdo con qué más, con alguna cosa más. A mi compañera le dijeron en plan de, bueno, con todo lo que hemos hecho por ti y tal, sí, me estás pagando de menos. O sea, ¿qué has hecho por mí? El curso de noruego de 4 meses me lo pago yo como si fueran de 8, ¿sabes? Y han sido de 4. O sea, que tampoco es que hayas hecho aquí por mí, me he regalado nada, amigo, ¿no? Entonces yo era como el Pepito Grillo de mi amiga diciéndole, a ver, pero si el curso de noruego que nos han dado, nos lo hemos pagado nosotras, pero si nos están pagando de menos, pero si no sé qué, pero si no sé cuánto, trasra. Yo muy revolucionaria, yo. Total, que cuando nos empezaron a amenazar con estas cosas, yo ya estaba ya en mi punto de decir, no me puedo creer, o sea, tengo que buscar a alguien que me pueda ayudar porque no tengo ni idea a quién le puedo pedir ayuda. Total, que descubrí que había un sindicato de enfermería del que nadie me había avisado y contacté con el sindicato. Contacté con unos abogados también. Les escribí, les conté mi vida, a ver si me podían ayudar. Y todos me dijeron que lo que estaban haciendo era ilegal. Entonces yo empecé a escribir a la empresa diciendo que dejaran de decir
y amenazas, porque todo lo que estaban diciendo era ilegal, según el sindicato de enfermería y el abogado tal, tal, tal y cual. ¿No? Wow. Sí. Yo reconozco que yo sobreviví por cómo soy. Sí. Y creo que también cuando ocurren a veces situaciones de estas, em, la vida va a poner a personas como tú, que sepan echarse para adelante, que intenten encontrar la salida para abrirle los ojos a los demás. Si en la vida no hubiera personas como tú que se empiezan a preguntar y que empiezan a buscar una salida, pues imagínate la cantidad de empresas como estas habría. Sí, hay Que bastantes, las ¿no? hay, En el mundo, todavía las hay. pero, pero siempre hay una que levanta la mano y dice, hey, la cosa aquí no está bien. Y entonces, en este caso, pues te tocó a ti, por eso tuviste que pasar por Sí, esto para abrir los ojos y también por medio de ahora tu página y tu empresa ayudar a muchísimas personas para que no les pase lo que les pasó a ti y a tu compañera. sí. Bueno, eso ha sido como un proceso, porque cuando llegamos y pasó todo esto, y les dije esto a la empresa lo que hizo fue contactar con el municipio y vendernos. Les dijo que podía rescindir nuestro contrato si el municipio nos compraba, no sé si eran 10.000 euros cada una. Wow. Entonces el municipio Si fueran pagó jugadores de 20, fútbol. igual, la empresa pagó 20.000 euros a la empresa para que nosotras pudiésemos rescindir el contrato y coger un puesto fijo. Bendita el municipio también, ¿eh? Porque si no, Ah, claro. nos tendríamos que haber metido en un montón de rollos. Sí. Bendito el municipio también. Y de que Bueno, creo que yo trabajé en ese ustedes estaban haciendo un municipio buen después. trabajo Sí, también. sí. Y yo me quedé 9 años viviendo allí, trabajando para el municipio ese, así que no le salió tan mal. Y mi compañera estuvo 3. Pero bueno, ¿qué pasó? Que durante ese tiempo, ¿vale? Desde que a mí me pasó eso, cuando a mí me pasa eso y a mi compañera y salimos y tal, y ya pues vivimos bien, digamos, como que no le das importancia o no piensas en los demás. Yo no pensé en la gente que había pasado lo mismo que yo, ni nada por el estilo. No sé, al final cuando estás mal, como que también como que te retraes, ¿no? No sé. ¿Qué pasó? Que según yo vivía en el municipio, 9 años en ese municipio, venían enfermeros de empresas. Y venían porque había falta gente. Y venían. Y a todos les pasaba algo. A todos les pasaba algo, maja. O sea, a Sí, uno le decían que tenía que pagar el alojamiento cuando en realidad la empresa no pagaba alojamiento porque el municipio se lo daba gratis. A otro le decían que no se podía ir de vacaciones en sus días libres porque tiene que estar ahí pegado por si le llaman. A la otra también le pagaban de menos. A la otra, o sea, unas cosas. sí, Y ahí es cuando me enfadé. Porque claro, yo era como el Pepito Grillo de todos los que venían. Pero que no hagas eso, pero que no les dejes, que no pueden hacer eso, que no sé qué, que no les hagas caso, que no les digas nada, que le escribas que eso es ilegal, que no sé cuál, ¿sabes? Yo ahí, ra. Algunos me hacían caso y otros no, porque claro, por no meterte en problemas con la empresa que te está dando de comer, pues sí, algunos decían, bueno, pues da igual, no pasa nada, ¿no? Pues como hice yo también en su día. Y entonces dije yo, me dio mucha rabia porque en Noruega hay tanto trabajo de enfermería, sobre todo de enfermería, simplemente tienes que saber noruego. Tienes que saber noruego y tienes que tener una autorización de tu titulación. Si eres europeo, es facilísimo. Entonces no necesitas depender de una empresa para venir a Noruega a trabajar, ¿no? Luego también me di cuenta de que faltaba mogollón de información. Si no eras enfermero o los enfermeros que venían, que querían venir con pareja, con hijos, con perros, no podían hacerlo, porque solo venían con empresas, la empresa nos quiere para movernos, ¿sabes? No le interesa que vengas con unos hijos y con una familia, porque entonces te quedas en un sitio fijo, ¿entiendes? Y digo yo, pero si hay trabajo en este país para todo el mundo, solo hay que saber el idioma.
Y entonces cofundé Halo Noruega. Me calenté y dije, pues vamos a intentar dar información de cómo es el trabajo en Noruega, de que la gente pague por su curso de noruego, un curso de noruego decente en el que sepas noruego al acabar y Sí, puedas hablar y luego tú puedas buscar trabajo donde quieras y trabajar con quien quieras. Porque después, por ejemplo, si quieres irte con una empresa de estas, puedes irte, pero la empresa no te guía porque tú no le debes nada. Ya te has leído el contrato, sabes el contrato que estás firmando, ¿sabes lo que quiero decirte? sí. Es que estoy un Entonces, poco en pues, shock porque, sabes, tú o la mayoría nos imaginamos Noruega o los países escandinavos y dices, es que allá no puede pasar lo que a lo mejor pasa en Latinoamérica, no, ¿sabes? sí Porque pasa. todavía Europa lo ves como, no, Europa tiene que estar más controlado, pero es que me estás contando algo Mm. que es como, ¿me estás hablando de México o me estás hablando de Noruega? Y yo creo que ellos toman eso de la idea que todo mundo tiene de estos países y entonces las personas confían y se van con la confianza de que están con una compañía que no les va a hacer estas salidas por un lado medias chuecas y entonces confían y firman esos contratos sin saber, ¿no? Y lo peor es que las cosas, para mi gusto, han ido empeorando, empeorando en cierto momento. ¿Por qué? Porque para mí fue relativamente fácil salir porque el municipio pagó y tal. Pero es que ahora lo que han hecho es, en vez de que desea pagar el curso de noruego como lo tenía que pagar yo, ahora lo que hacen es ofertar gratis el curso de noruego, ¿vale? Pero si te quedas trabajando con ellos, 3.000 horas. Esto quiere decir que en el momento en el que tú no tengas un trabajo en Noruega o estés de vacaciones, no está computando como tiempo trabajado con ellos, ¿vale? Ok. Si trabajas con ellos 3.000 horas, entonces no pagas el curso de noruego, ¿vale? 3.000 horas al final es aproximadamente 2 años y pico con ellos, ¿vale? Y si quieres irte antes, entonces las multas, que a ellos no les llaman multas, dicen que es el curso de noruego, ascienden hasta 8.000 euros a veces. Wow, wow. Entonces, Sí, claro, tú llegas que con una sí, porque los empresa. atan. Hace poco el sindicato de enfermería sacó un artículo que hablaba de esclavitud moderna en Noruega y hablaba de estas empresas que iban al final, como en Europa no hay que hacer tanto papeleo para venir a trabajar como enfermera en Noruega, lo que hacen era ir a España, Polonia, Ucrania, ¿vale? A reclutar enfermeros, ofrecerles los cursos gratuitos, atarlos durante un tiempo determinado o si no, pagar multas, pues eso, de unos entre 4 o 5.000 a 8.000 euros, si te quieres ir. Mm. Wow. No, sí, sí está muy fuerte, pero, La gente, ¿sabes? la- dime. Gracias a Dios existe Desiree que dijo no y A ver, no. empiezas a abrir un poco los ojos a los demás, a quien se encuentra con tu página y conocer un poquito más de sus derechos. Y como dices, yo creo que son de los trabajos que más se necesitan mundialmente. Mm. Doctores, enfermeros en todos lados. Aquí en África también hay mucho trabajo para enfermeros, para doctores, que vienen con especialidades muchísimo mejor, Aquí pero sí también. tienen que conocer sus derechos y también conocer un poco el idioma y cómo es que trabajan a veces las empresas o organizaciones que los traen, porque si no Sí, también a se ver, pueden meter en un problema. hay gente que va con estas empresas y tiene muy buenas experiencias y no hay ningún problema, ¿eh? O sea, hay gente con la que va muy bien y hay gente con la que va mal. El problema es cuando va mal. Yo es lo que digo, ¿no? El problema es cuando va mal. Tú te estás atando a una persona, a una empresa que te da buen feeling, ¿vale? La cuestión es que tú vas a llegar a un país al que no has pisado nunca, ¿vale? No sabes cómo te vas a adaptar a este país, no sabes si vas a estar bien, ya no solo por la empresa, sino por el país, ¿sabes? Por lo que es la migración en sí.
Y sí, igual estás mal y te tienes que volver y tienes que a ver cómo pagas esos 8.000 euros, ¿sabes? Te claro. tienes que quedar. ¿Sabes lo que quiero decirte? Sí, sí, sí. Al final Qué ya no difícil. es solo por lo que la empresa puede hacerte o no puede hacerte, que estás dependiendo de una empresa solo, sino si tú llegas y no te adaptas correctamente, o si pasa algo en tu país, imagínate que Dios no lo quiera, a alguien le pasa algo a un familiar o algo, ¿sabes? Pues de Sí, repente saca 8.000 euros del bolsillo para pagar este claro. proyecto, ¿no? Sí, sí. No, Entonces qué es algo que hay difícil. que pensar. Lo que pasa es que también es verdad que como lo dan gratis, ¿vale? Hay gente que no puede permitirse pagarse un curso de noruego antes de ir y dice, bueno, pues voy gratis, ¿no? Es más fácil vivir la aventura así, ¿no? Sí. Y ahora Pero bueno, tú ya tienes bastantes años, más de 10 años viviendo en Noruega. sí, ¿Tú piensas quedarte ahí? ¿Te ha gustado? Eh, ¿Estás a gusto ahí? Pues, ¿encontraste tu segundo hogar, tu segunda cultura? sí, a ver, creo que ha sido un proceso, sigue siendo un proceso, ¿no? Si yo he pasado como, creo que todos los pasamos, es como una montaña rusa, ¿no? De cosas. Como te he dicho antes, al llegar yo estaba en una nube porque era todo maravilloso, porque era todo nuevo. Yo me acuerdo el primer invierno en el norte de Noruega, yo no hacía más que ver auroras boreales, las grababa, me hacía muñecos de nieve, hacía ángeles de nieve por todos lados, saltaba cuando nevaba, bueno, era todo, vamos, película de Frozen total. El Sí, segundo año fue horroroso. El segundo año yo ya no sabía qué hacer, en la oscuridad lo pasé muy mal. Quería irme a dormir a las 12 de la mañana hasta el día siguiente, no sabía si es que estaba depresiva o era que no me daba la luz del sol. Eh, el segundo año fue horroroso. El tercer año lo llevé un poco mejor, pero ya yo creo que la gente en este país, no sé si en los demás pasará lo mismo, pero a los 2, 3 años de estar viviendo aquí es como un punto de inflexión en el que decides darle una oportunidad y seguir o volverte a tu país. Entonces, en mi punto de inflexión fue a los 3 años. A los 3 años mi compañera con la que yo había vivido todo esto decidió marcharse y yo dije que iba a probar un poco más, un año más, que me iba a quedar un año más, porque en vez de trabajar en la residencia, habían puesto en enfermería a domicilio y dije yo, pues voy a cambiar y voy a quedarme un año más. También es verdad que en ese tercer año conocí a la que hoy es mi pareja, ¿vale? Que él es polaco y para hacer todo lo que es la multiculturalidad. ma- eh, sí, y una vez que lo conocí a él y que cambié de trabajo, ya es como que le di la vuelta a la tortilla, ese invierno fue mucho mejor que el anterior, luego ya los planes los hacía con él, ya me integré mucho más en la cultura y con mis amistades, porque antes tenía amistades, pero no llegaban a serlas del todo. Ahora ya a los 3 años, ¿vale? Una vez que mi compañera se fue y yo me quedé más sola, digamos, ya me empapé mucho más de la gente, ¿no? Ya tenía mis amigas propias, me iba a casa de una, me iba a casa de la otra, me iba a tomar café con esta, me iba a tal. Tenía como mi vida ya hecha, ¿no? sí, Y luego, o sea, luego simplemente la rueda siguió girando a partir de los 3 años, ¿no? Eh, no sé si fueron 4 años más tarde, ya tuve a mi niña con mi chico. Y entonces ya, pues eso, nos compramos una casa, tal, y ahí pues ya, pues hasta hoy. Mi sí, sí, hija, sí, mi hija está aquí estupendamente, me encanta lo que es la educación en este país para los niños. Entonces, o sea, la principal razón por la que me quedo es por mi hija, ¿vale? ok, Porque creo que mi hija tiene una mejor educación en este país, menos machista, más igualitaria, más oportunidades. Ahora mismo tiene 4 años y es niña, está en la guardería y no hace, o sea, no le meten presión de estudiar ni de nada. Se enseña de otra manera en este país. sí,
La segunda razón por la que me quedo es por, lo decía en aquel vídeo, es por la tranquilidad que tengo. Yo en este país vivo con tranquilidad, pero no tranquilidad económica. Hubo mucha gente que me malinterpretó. O sea, tengo tranquilidad económica, pero es tranquilidad como de espíritu, por así decirlo, ¿no? No vivo agobiada. En este país no se vive agobiada. Yo tengo mis derechos, tengo mis cosas. A mí no me preocupa, ¿no? Tengo todavía gente que Claro, viene a este país y se preocupa porque tiene su hijo en la guardería y dice, ay, ¿cómo voy a hacer mañana que tiene médico? ¿Y qué voy a hacer? Y yo, pues no te preocupes, llamas y dices que tiene médico, no vas a ir a trabajar. Ya, pero es que me siento mal. Yo ya no me siento mal, yo estoy muy enorgullizada ya, ya sé lo que son mis derechos, mis obligaciones, y entonces claro. vivo con mucha tranquilidad en ese aspecto, ¿no? También sé que si pasa algo en España, ¿vale? Con mi familia, tengo derecho a tener unos días libres para irme a mi casa. Eh, Tengo muchos recursos de los que puedo echar mano, ¿no? Ujú, Entonces vivo tranquila en ese aspecto. ¿Me explico? claro. Y es que sabes que no todos los países van a ser para todos. O Eso sea, va a también es haber verdad. personas que también lleguen con esta ilusión y después digan, no, esto no era para mí. Sí, esto lo he visto Y a mucho. lo mejor ese país no es para ellos. Y el mundo es muy grande para uno encontrar en donde uno se sienta mejor y donde también ya cuando tienes familia, tú sepas que es mejor para tus hijos. Mm, ¿No? Y a veces hay personas que no lo llegan a entender del todo porque tampoco han vivido del todo la migración. Entonces es más fácil a veces atacar y a lo mejor como lo hicieron algunos de atacar tu mensaje que diste en Instagram, ¿no? Y de decir, ay, pero es que a ti nomás a lo mejor te importa lo económico. No, no es que importe lo y es que económico, no es es que mi una razón paz nunca ha sido la mental, hay una económica. paz, ¿no? Hay una paz Sí, familiar que a lo mejor en otro lado no la voy a encontrar, ¿no? eso es. Entonces, Eso es. Y yo conozco a gente, tengo alumnos de Jalón Noruega que han estudiado con nosotros, que han venido a Noruega y que no se han adaptado, que a los 3 meses se han vuelto a España porque no han podido con el país o con la cultura. Es una cultura muy distinta. O sea, yo aluciné de verdad que estando tan cerca, porque no está, o sea, bueno, estamos lejos, pero tampoco es que sea, pues eso, como irnos a África, por ejemplo, ¿sabes? Que ahí también la cultura tiene que ser totalmente distinta, ¿no? Más el sí, idioma totalmente distinto, decía yo, "Buah, es que es algo que la gente de todas maneras no es consciente". Yo lo sí, digo y lo redigo a todos los alumnos. Lo peor es el proceso migratorio, la adaptación cultural. Y ellos, no, a mí me gusta la montaña. No, no, no es irte a la montaña. Es la gente, es el concepto de amistad, que no es el mismo que el de tu hogar. Es expresarte, son un montón de cosas que son distintas. sí, sí. Un montón. Y un duelo migratorio que nadie nos habla de eso tampoco. Eso Es también. una montaña rusa de que, claro, llegas y te sientes padrísimo, amas, porque todo es como la vacación, cuando llegas y todo es nuevo. Entonces Ujú. tienes ese periodo de enamoramiento en donde todo es genial. Y luego después te viene la cruda realidad de, "¡Ah! ¿Qué hice? Dios, ya estoy Sí. aquí". Y empiezas a ver todo lo malo que no habías visto y a romantizar tu país y pensar que todo estaba mejor en tu país. Pero a los que nos ha tocado a veces regresar, regresas y resulta que tú ya no eres 100% española, yo ya no soy 100% mexicana. Entonces llegas y es como que hay cosas con las que ya no te adaptas porque dices, ay, no, ¿por qué lo hacen así? Si lo pudieran Mm, hacer de esta manera, porque claro, ya lo aprendiste de otra forma y entonces hay cosas que empiezas a verle a tu país que dices, híjole, no me acordaba de esto, ¿no? sí. Sí, exactamente. Entonces es A mí todo un me dices proceso. ahora, a mí me dices de volver a España y me da mucha pena, pero no volvería a España. Más que nada, hombre, si me voy de vacaciones, sí. Yo a España me voy a sentarme en una terraza al sol con una cerveza, ¿sabes? Y quedarme allí todo el día tranquila. Entonces, sí, sí voy, ¿no?
Que es a lo que muchos denominan calidad de vida en España, porque hay muchos que dicen, no, en España hay calidad de vida. Bueno, sí, calidad de vida, la calidad de vida es subjetiva. Si para ti es sentarte a tomarte una caña los fines de semana y irte a comer por ahí, pues genial. Para mí, calidad de vida es poder recoger a mi hija cuando esté enferma, no tener que dar explicaciones en el trabajo si yo estoy con gripe en mi casa, ¿sabes? Poder volar cuando a mí me dé la gana, poder visitar cualquier parte del mundo cuando yo quiera, no sé, Sí, llegar a final de mes, que se me rompa una lavadora y que no pasa nada por comprarme otra, porque no me voy a arruinar y voy a llegar a final de mes igual, ¿sabes? sí, Calidad de vida cada uno es distinta. Entonces, si yo me voy a España, es pues eso, para irme de vacaciones, porque a trabajar, sobre todo de enfermera, ahora lo pienso y me parece horroroso. En España se oposita para trabajar como enfermera, o sea, estamos haciendo exámenes una vez cada año, cada 2 años, no sé para qué, ¿sabes? Porque luego nos hacen sí. más que darnos trabajo precario, temporal, de días, para aquí, para allá, no puedes decir que no. Uf, quita, quita, solo pensarlo me estreso. Yo digo, no, no, a mí déjame, yo necesito ya, no. Claro. Yo ya no puedo trabajar así. No, yo vuelvo a España ahora y me da a mí un patatus trabajando. Y pues a ver, es que está súper interesante y nos podríamos eh, Mm, alargar bastante con este tema, pero me gustaría mucho que nos dijeras qué haces en Halo Noruega, para que vale. todas tengan como el conocimiento. Y pues fue que a mí me llamó muchísimo la atención porque estos proyectos que nacen de el querer ayudar y el querer decir a los demás cómo están las situaciones, creo que son proyectos muy lindos, ¿no? Entonces, pues para las que quieran a lo mejor irse o traigan la espinita, conozcan un poquito más. Sí, eso es, ¿no? Nosotros lo que hacemos es dar información. Tenemos asesorías gratuitas para todo el mundo que quiera, se pueden reservar y habláis con nosotros pues de vuestras dudas, que queréis venir a trabajar de no sé qué, pues os decimos un poco lo que hay que hacer, qué es lo que tienes que tener en cuenta, todo esto. También hacemos webinars gratuitos en los que informamos por profesiones o por búsqueda de trabajo, cómo buscar trabajo en Noruega. O pues eso, hoy mismo tengo un webinar para enfermería en el que voy a hablar de cómo es la enfermería realmente en este país, que esto es otro también tema, porque en cada país es distinto, para que lo sepan antes de hacer cualquier cosa. Sí. Tenemos eso, también tenemos un podcast que se llama Rumbo Norte, en el que hablamos de cómo es Noruega, ¿vale? Y luego aparte tenemos los cursos de noruego. En los cursos de noruego, o sea, tenemos cursos por niveles, ¿vale? Pero poquitos. Nuestro curso estrella en sí es el curso Fjord, que es un curso que está hecho para la gente que se quiera mudar en un año aproximadamente a Noruega, en el que empiezas desde un nivel cero y acabas con un nivel B2. Son 9 meses de curso, ¿vale? Y el curso tiene incluido un curso de formación, de orientación, en el que hablamos de cómo funciona el país, de los impuestos, de las visas, de la seguridad social, de todo esto, ¿vale? También de tutorías privadas, hay un montón de cosas en ese curso porque está hecho directamente para la gente que se quiere mudar, ¿vale? Sí. Y eso es lo que hacemos básicamente, no hacemos, bueno, iba a decir, no hacemos mucho más, pero bueno, algo es. No, claro que hacen bastante y está súper interesante y les va a Mm, servir un chorro para todas las que estén pensando, los que estén pensando irse para allá, pues a comenzar a seguir sí. la página de Hello Noruega en Instagram, también para escuchar tu podcast, que pues es muy interesante. Cuando tú te quieres ir a algún lado, el escuchar las experiencias de las demás que han estado ya ahí Eso es. ayuda muchísimo, porque ya no vas con los ojos cerrados y con este Sí, enamoramiento del país, ¿no? eso es un poco, a mí me suelen llamar el Grinch de Noruega porque soy la persona que está hablando mal de Noruega constantemente, ¿no? No hablando mal, pero de cosas que hay que tener en cuenta que la gente no ve. Y es como, a ver, mira esto, ten en cuenta esto, tienes que hacer esto, ¿vale? O sea, piénsatelo si te quieres venir, porque, ¿no? Y hay Sí, veces que mi hermano que trabaja conmigo me suele decir, de sí, chica.
Y yo, ya, pero es que esto hay que saberlo. Esto hay que Sí, saberlo antes de decidir, de dar un paso así de grande, ¿no? De decidir dejar tu casa para irte a otro país, pues tienes que saber muchas cosas, ¿no? exacto, exacto. Y más vale conocer todo, lo bueno Mm. y lo malo, y de ahí tomar la decisión, Sí, porque ¿verdad? como tengo a estas empresas que romantizan Noruega constantemente, o sea, Noruega ya está romantizada, ¿sabes? Sí, En Noruega ya todo el mundo se piensa que Noruega es perfecta, maravillosa y que aquí no pasa nada, ¿no? Un poco lo que me has dicho tú antes. sí, Y sí pasan cosas, no pasan igual a la misma escala que pasan en otros sitios, pero claro. también pasan cosas. Hace poco también subimos un vídeo en Instagram hablando de que a una alumna la intentaron estafar con con un piso, con un alquiler de un piso. Entonces, claro, o sea, hola, aterricemos, Exacto. este es el mundo real, ¿sabes? No, no es que aquí no pase nada y aquí sean todos estupendos, ¿no? Pues qué interesante, y te quiero dar las gracias por haber aceptado mi invitación, por contarnos un poco de tu historia migratoria, que, wow, todas las historias que escucho dejan tanto que aprender, y eso es lo que yo busco en el podcast, que todas aprendamos de todas y que escuchemos historias de todas partes del mundo, porque este mundo es muy grande y pues a Ya, donde se quieran ir hay la oportunidad, y escuchar las historias ayuda bastante. Y más que nada, también ayudar las empresas y los emprendimientos de todas, porque donde una florece, florecen las demás. Entonces, ya, eso es muchísimas cierto. gracias. Mil Gracias a ti por gracias. el espacio, gracias a ti por el espacio, de verdad, y por el proyecto que haces también, que me parece precioso, de verdad. No lo había visto antes y me parece que es maravilloso lo que haces tú también. Ay, muchas gracias, Desiree. Y pues bueno, a todas a seguir la página de Desiree, encontrar todos los datos ahí en el directorio virtual de nuestra página web, seguirnos en las redes sociales para que no se pierdan ningún episodio de Bright Go. Y recuerden que donde florece una, florecemos todas. Nos vemos, adiós.